En estos días, desde el comienzo de esta pandemia, hemos estado y estaremos y seguiremos, como no, hablando de temas como la fe, de temas como la confianza, de temas como los juicios de Dios, de cómo afrontar las pruebas, las dificultades, de cómo mantenernos firmes en medio de la adversidad y de todas estas cosas que son tan necesarias en estos momentos. Creo que coincidimos todos en que estos momentos ya no es que lo forcemos, como decíamos en días anteriores, el Señor nos impulsa sin buscarlo a hablar de todas estas cosas. Pero sobre todo, hemos tenido en común todos un deseo fortísimo, fortísimo, en cada uno de nuestros corazones por no dejar de predicar el Evangelio de Jesucristo. Creo que el Señor ha despertado en estos días muy poderosamente en el corazón de todos nosotros, no solo aquellos que predicamos la palabra del Señor como pastores, sino de todos los hermanos en general, de que es un tiempo en el cual el Evangelio de su Hijo, la palabra del Evangelio tiene que ser predicada más que nunca. Y estamos comenzando a ver esos primeros frutos en recompensa a esa obediencia por predicar su Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No obstante, como seguramente todos saben, se acercan días gloriosos para la Iglesia del Señor en cuanto a ordenanzas, las cuales la Iglesia diligentemente debe cumplir y observar. Y me estoy refiriendo a que dentro de pocos días, el 8 de marzo concretamente, miércoles, es 14 de Nisan, si no me equivoco, 14 de Nisan, día en el cual especialmente recordamos y conmemoramos el nuevo pacto por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso mismo que en estos días previos a este maravilloso acontecimiento en el cual participamos de la Cena del Señor, estamos hablando como cada año el Señor nos vuelca el corazón a hablar y a compartir aspectos y de esta gran conmemoración para ser instruidos, ser alentados en este tema tan maravilloso. Ya que de la misma manera, a día de hoy se tratan, mis hermanos, otras enfermedades en los hospitales, porque no solo se trata el coronavirus en los hospitales, sino que hay urgencias de todo tipo y la medicina sigue atendiendo, obviamente, el coronavirus, pero otras muchas enfermedades. Creo que nosotros, como pastores, no solo tenemos que centrarnos en una dificultad de instruir a la Iglesia solamente por una vía, sino que la Iglesia sigue, las ordenanzas siguen y tenemos que continuar enseñando y predicando la palabra del Señor en base a todos los temas que nos vayan saliendo al paso y a las necesidades que vayan surgiendo como Iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Si se dan cuenta y nos remontamos a los orígenes de esta conmemoración, al principio, en su nexo originario, no se celebraba en las iglesias, ni en locales multitudinarios, sino que se celebraba encerrados cada uno en su casa con su familia, en esa intimidad del hogar, se celebraba esta conmemoración. Y esta pandemia ha hecho posible una vez más que veamos todo esto en clave bíblica. Y su Iglesia le sea permitido a su Iglesia participar en esta ocasión del pan y del vino en su casa, con su familia, como lo hacían en sus orígenes en antaño. Bien, cuando intentamos hablar de este tema, mis hermanos, sobre todo personas como yo, las cuales no tenemos capacidad en absoluto de síntesis. Yo no tengo capacidad, eso lo tienen las personas que tienen más capacidad de poder explicar las cosas en un breve espacio reducido de tiempo. Yo no tengo esa habilidad. Para explicar algo me cuesta mucho y tengo que dividir un sermón en muchos para poder explicarlo. No obstante, debido a las circunstancias que tenemos, obviamente no lo voy a hacer, así que espero que me tengan no solo paciencia, sino que si hay algo que me salto, que no digo, si hay algo que explico pero no lo explico del todo, espero, mis hermanos, que lo puedan entender y que me disculpen.
No obstante, sé seguro que será de gran bendición para todos nosotros, de recordatorio, de dirección para su iglesia, y si hay alguna duda en base a todo esto, libremente, como siervos suyos, aquí estoy a su disposición las 24 horas del día para atender a cualquier incógnita que puedan tener. Sin más, vamos a dar comienzo leyendo la porción de las Escrituras más estándar, más habitual, cuando nos encontramos tratando este tema de la Cena del Señor. Por eso, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, verso 23 y 26. Me dicen que dije marzo, es verdad, me he equivocado, es abril, por supuesto, es la semana que viene, o dentro de un par de semanas. Eso es. Bien, lo tenemos todos, 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén a su palabra. Para dar comienzo al sermón de hoy, permítanme por un momento hablar de tipos y de sombras, para poder comenzar la explicación desde su origen, desde su nexo, y no desde el momento exacto en el cual el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor, sino haciendo una retrospectiva y regresando sobre nuestros pasos a sus orígenes, viendo esas sombras y viendo esos tipos. Por desgracia, mis hermanos, el cristianismo en la actualidad nos hemos desvinculado, a modo general, obviamente hay excepciones, de los nexos antiguos testamentarios, como si eso no fuera con nosotros, como si esas cosas pasadas fueran exactamente eso, pasadas. Pero es un absurdo que digamos que la palabra del Señor pasa. La palabra del Señor, según las Escrituras, permanece para siempre. Como si esto fuera algo desvinculado, como si el Nuevo Testamento estuviera desanclado, desconectado completamente del Antiguo, como si las propias Escrituras no reflejaran, mis hermanos, una línea perfecta, perfectamente conectada entre ambos testamentos en sí, sosteniéndose el uno del otro. Parece ser que en la actualidad esta hoja que tenemos en blanco entre Malaquías y Mateo tiene poderes sobrenaturales, y cuando tiramos para atrás parece ser que cuando nos topamos con esta hoja tiene unos poderes sobrenaturales que nos hacen olvidarnos de que hay más libros más allá de los que encontramos en el Nuevo Testamento. Es increíble. Pero tenemos que atender y entender de una vez por todas que aunque obviamente, y sobre todo nosotros como cristianos, que entendemos el Nuevo Testamento como la cúspide de la revelación progresiva, para nada desvincularemos en base a esta verdad el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, ya que entendemos que el compendio de las Escrituras es lo que la Escritura dice que es la suma de su verdad. Hemos entendido que Cristo, que los apóstoles, que el apóstol Pablo no predicaba con una Biblia anotada de John MacArthur, sino que predicaba con la ley y los profetas y la nueva revelación dada por medio del Señor Jesucristo, teniéndola oralmente, no escrita, y exponía la verdad bíblica, el evangelio bíblico, con toda la totalidad de la verdad, sin denigrar ningún testamento, porque ambos son palabra del Señor. ¿Lo creéis? Amén. Por tanto, dicho esto, necesitamos comprender las cosas en su totalidad, y para ello necesitamos, como en todo, mirar, aunque sea un poco, hacia atrás. Aunque sea un poco, echar un vistazo a la sombra, echar un vistazo al tipo. Hablemos un momento de tipos y de sombras dentro de las Escrituras, para información de la Iglesia del Señor. Los tipos y las sombras en las Escrituras son muy comunes y habituales. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? De tipos y de sombras.
¿Qué es un tipo o una sombra en las Escrituras? Básicamente podría decirse que tanto los tipos como las sombras son similares, ya que los dos representan e intentan explicar algo en común. Por un lado tenemos el tipo y el antitipo, que este es un término más teológico que bíblico, pero ambos son bíblicos ya que se basan en las propias Escrituras. ¿Qué es un tipo? Definición: modelo ejemplar, símbolo representativo de algo figurado. Dicho de otra manera, imagen previamente presentada de lo que vendrá a ser en su futuro su resultado final. O sea, esa forma final se la conoce como antitipo, y el tipo es la figura que tiene en el pasado, tipo y antitipo. Por otro lado, tenemos la sombra, que sombra sí que es verdad que es un término que conoceremos más, se nos será más familiar, ya que es un término que encontramos en la Escritura, y viene a significar más o menos lo mismo. ¿Qué es una sombra? Imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie. Y es curioso porque la palabra que se utiliza en griego para sombra su raíz etimológica viene a significar presagio, y es algo que muestra una forma de algo que tiene que ocurrir más para adelante. Por tanto, cuando nosotros nos fijamos en una sombra, es un presagio, una imagen ahora un poco opaca de algo bien iluminado y perfecto que veremos en un futuro, en el cumplimiento en el cual Dios lo tenga determinado. Pongamos un ejemplo para enterarnos de lo que estamos hablando. Podemos ver como entre Números capítulo 21, versos del 7 al 9, y Juan capítulo 3, verso del 14 al 16, hay un tipo y un antitipo, una sombra y una figura perfecta iluminada entre la serpiente que Moisés levantó en el desierto cuando fueron mordidos por las serpientes ardientes, y todos aquellos que querían sanarse tenían que mirar a esta serpiente de bronce que se levantaba. Vemos cómo hace Juan una figura haciendo de tipo y antitipo, de sombra y figura, con la manera en la cual tenía que morir nuestro Señor Jesús. De ahí que se dice que de la misma manera que la serpiente de bronce fue levantada, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Por tanto, vemos aquí una clara referencia a un tipo, a un antitipo, a una sombra y a una figura completa. Por tanto, entendiendo esto y acudiendo a la fiesta que está conectada con la cena del Señor, podremos ver esas sombras, esos tipos, para adquirir una panorámica más completa de aquello que en la actualidad celebramos. Yo no sé, pero yo quiero conocer aquellas cosas que hago. Quiero saber en su profundidad por qué me muevo y por qué hago las cosas. No solo quiero saber una parte, quiero conocer cada vez más para que mi adoración en el servicio, para que mi adoración en la obediencia sea mucho más excelente. No me quiero quedar con algo y ya está. Quiero que seamos responsables como creyentes, y creo que Dios exige de nosotros como cristianos ser diligentes a la hora de que no quede ni un recoveco por mirar para poder averiguar la maravilla y la grandeza que Dios ha revelado para su iglesia. Y no hacerlo es una irresponsabilidad y un desprecio a lo que Dios ha revelado para todos nosotros. Amén. Amén. ¿Lo entendéis esto? Por tanto, entendiendo esto y acudiendo a esto, creo que será de gran bendición, y créanme, porque así pretendo seguir predicando. No hará falta que haga énfasis en nada. Ustedes mismos podrán ver a Cristo por todos los lugares. Ustedes mismos. Este es el ejercicio que el Señor ponía en mi corazón que hiciéramos hoy. Este es el sermón para ustedes hoy. Ustedes mismos se darán cuenta, sin yo decir nada, tantas y tantas vinculaciones que hay, tantas figuras que hoy tenemos perfectas en nuestras manos, viendo las sombras que dejamos atrás. Una nota aclaratoria. Espero que me tengan paciencia en esta tarde, mis hermanos, para intentar expresarme con tranquilidad. Creo que no tienen que ir a ningún lado. Una nota aclaratoria, ya que nos ven personas que no conocen nuestro contexto y pueden llegar a confundirse. Estudiamos todo esto porque es nuestro deber, como recién hemos mencionado, como cristianos, porque entendemos, repito y reitero, que la suma de su palabra es la verdad. Pero escucha bien, por favor.
pero en ningún momento lo hacemos como algo que nos corresponde a nosotros practicar como gentiles, ya que es algo exclusivo para el pueblo de Israel, no la cena del Señor, sino la Pascua. Nosotros celebramos la cena del Señor y no la Pascua. No obstante, estudiando la Pascua, Pesaj, por su evidente nexo y contexto y origen con la cena del Señor, saldremos infinitamente más enriquecidos y con más conocimiento de aquello que practicamos. ¿Amén? Aclarado esto, esta conexión, esta sombra, la vemos reflejada, como hemos dicho, en esta fiesta de la Pascua, la cual encontramos su texto más significativo en Éxodo, capítulo 12 en adelante. Y si me tienen paciencia, por favor, me gustaría leerlo, porque creo que estamos aquí para eso. Creo que estamos aquí para aprender. Creo que estamos aquí para salir enriquecidos. Creo que nos sentamos delante del televisor como si estuviéramos en un culto, y cuando entramos en un culto no miramos hora, sino que simplemente intentamos aprender de la palabra del Señor. Con esto no quiero decir que me voy a tirar 3 horas aquí. Éxodo capítulo 12, del versículo 1 en adelante, dice así: Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fue tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo instalará ¿cómo dice? Toda la congregación, del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de las casas en las que lo ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta mañana lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las cuales donde vosotros estéis, en las casas donde vosotros estéis, y verá la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocatoria. Ninguna obra se harán en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en toda vuestra habitación comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojando la sangre que estará en un lebrillo y
untad el dintel de los postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor y vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros, para vuestros hijos, para siempre, y cuando entréis en la casa, cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Señor les había mandado a Moisés y a Aarón. Amén. Aleluya. Aleluya. Cuánto me gusta leer las Escrituras con mis hermanos. Leído el texto, hacemos la pregunta más obvia, la primera pregunta más obvia. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es Pesaj? ¿Qué es esto? La Pascua es una de las fiestas dadas por Dios para su pueblo Israel. Quien tenga curiosidad puede mirar, por ejemplo, Levítico 23, apuntarlo y ya lo leerá más para adelante. La Pascua es una fiesta de las más importantes que podemos ver en las Escrituras. Es una de las fiestas de peregrinación. O sea, que la Pascua es una de esas convocatorias nacionales, no solo a las personas que vivían en Jerusalén juntamente teniendo el templo cerca, sino aquellos judíos que vivían en la diáspora tenían la responsabilidad, siempre y cuando la situación se lo permitiese, de ir en peregrinaje a Israel para celebrar la Pascua con sus hermanos y en cercanía con el templo. La Pascua, Pesaj, esta palabra en hebreo, es muy significativa porque significa saltear y hace alusión a este salteo de la vivienda en la cual estaba pintada con la sangre del cordero. De ahí que Pesaj es este salteo en el cual la mortandad no pasaba, sino que saltaba las casas de estas familias, las cuales la sangre del cordero las protegía. Es por eso una de las formas más significativas de llamar o más populares de llamar esta fiesta de Pesaj es como Corbán Pesaj, Cordero de Pesaj, ya que el cordero, el sacrificio, es el símbolo más importante, el objeto más importante, y toda la fiesta de la Pascua gira en torno a él. ¿Cuál fue el motivo de la institución y celebración de la fiesta de Pesaj? ¿Cuál fue su motivo e institución y celebración de dicha fiesta? Como sabéis, por un periodo de 400 años el pueblo de Israel fue esclavo bajo los egipcios, bajo el mandato de Faraón, y estuvieron en servidumbre durante todo ese tiempo. Esta verdad, esto es muy curioso, escúchenme, porque esta verdad ya fue revelada a Abraham, el cual recibió la revelación no solo de lo que le iba a dar, sino que recibió la revelación de que su descendencia iba a estar esclava durante 400 años. Y es curioso que mientras que muchos por ahí, que rondan por ahí, relacionan el servicio de Dios con prosperidad, con prestigio, con bienestar, con salud, con longevidad, con que todo va a funcionar bien. Dios, cuando llama a Abraham, uno de sus siervos más prominentes, lo llama, lo rescata y le dice cuando profetiza: sí, Abraham, sígueme, vale, Señor, te sigo. ¿A dónde? Tú sígueme, vale, sigo. ¿Y qué pasará? Tu descendencia será esclava durante 400 años. Qué contradictorio, ¿verdad? A todo lo que prometen estos pseudopastores para aquellos que quieran servir al Señor. Mi Señor llama a Abraham y le dice de buenas a primeras que su servicio va a ser extremadamente duro, extremadamente difícil, extremadamente dificultoso. Pero eso no hizo retroceder a Abraham. Eso no hizo que Abraham retrocediera y se volviera a su casa y dijera: no sé cómo, me sacas de mi tierra y de mi parentela para esclavizar a mi descendencia, voy a seguir a otro Dios, de ahí, de mi idolatría, voy a decirle a mi padre que me busque un ídolo de la tienda, de ahí donde vende, porque esto que me ofrece. ¿Hizo eso Abraham?
en absoluto se tiró para atrás, sino que siguió yendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios le dijo alguna que otra cosa más. Y alguna que otra cosa más es que Abraham no solo le dijo que pasaría dificultades y que su descendencia lo pasaría mal, sino que también dijo que de sus lomos, de su descendencia, nacería uno, el cual en él serían benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, en Abraham era más la fuerza de la promesa que la dificultad obvia que iba a encontrarse adelante. Y esa es la manera en la cual nosotros tenemos que afrontar la vida de Dios, que Cristo sea más grande que toda la dificultad. Pero volviendo al tema, estuvieron allí en Egipto y fueron sacudidos de una manera muy fuerte y esclavizados durante 400 años. Pero llegó un momento en el cual el Señor escuchó el clamor de su pueblo y, dictaminado el tiempo, quiso liberarlos con mano fuerte y poderosa. Egipto fue sacudida con numerosas plagas en el momento en el cual el Señor decidió liberar a Israel. Las aguas se convirtieron en sangre, que si las ranas, piojos, moscas, ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas. Pero había una plaga en particular, un juicio de Dios en particular, más llamativo y agresivo que todos los demás juntos. Este último es el que propició de alguna manera esta festividad y es la muerte de los primogénitos. Debido por una parte al deseo de Dios de liberar al pueblo de Israel, a su pueblo, con mano fuerte y poderosa, y por otro lado al endurecimiento de Faraón, Dios anunció que pasaría por la tierra de Egipto y no dejaría ningún primogénito con vida. Para salvar a los primogénitos de Israel, se le pidió que sacrificaran un cordero y con su sangre marcaran los dinteles de las puertas para que Dios pasara de largo, como ya hemos dicho. Por tanto, Pesaj, la Pascua, su origen, fue instituida para favorecer y cuidar y salvaguardar la vida del pueblo de Israel ante la inminente muerte de los primogénitos dada para Egipto. Dios les salvó. La Pascua para el pueblo de Israel, mis hermanos, fue y tuvo unos beneficios materiales, físicos, tangibles, importantísimos. En un sentido físico y material, como ya hemos dicho, los primogénitos de Israel salvaron la vida gracias al sacrificio del cordero y a su sangre. Y por fin las madres de Israel no tuvieron que llorar desfallecidas por la pérdida de sus hijos. Hace años atrás, cuando Moisés nació, ya se llevaron a sus hijos. Y por eso Amram y Jochebed tuvo que meter a Moisés en una cesta y tirarlo al río a merced de las manos y voluntad del Señor. Pero el Señor dijo, esta vez no, esta vez mis hijos. Y los hijos de estos van a estar protegidos en el nombre del Señor. Y por otro lado, no solo salvaguardaron la vida, sino que Pesaj fue el pistoletazo de salida para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Después de 400 años fueron por fin libres. Pero los beneficios espirituales aún fueron infinitamente mayores que los beneficios físicos. La Pascua, mis hermanos, no solo viene a recordar una liberación física, sino una liberación espiritual de su pueblo. El pueblo de Israel, después de más de 400 años, con toda la idolatría del lugar de Egipto, solo conociendo paja, arena, látigo, faraón e idolatría, estaban sumergidos en un apego a la oscuridad de una forma impresionante. Tenemos que pensar un detalle muy simple. Las generaciones que nacían en esclavitud, nacían y alzaban sus ojos y veían estatuas de Ra y de Anubis y de no sé cuántos. No había un pueblo que tenía la libertad de servir, de adorar, de obedecer. Por tanto, imagínense la oscuridad que había en medio del pueblo. Dicen los que entienden que a nivel de oscuridad, si esto se pudiera cuantificar con un número 50, Israel estaba al nivel 49.
de oscuridad en medio de su pueblo. Y el Señor tenía que venir en un momento preciso para que su pueblo no se perdiera del todo. De ahí la premura de la fiesta de la Pascua. Se caracterizó la fiesta y sobre todo ese primer Pesaj por su inmediatez. En un día se mandó, a los 5 salieron libres, comieron rápidos y vestidos, ciñidos sus lomos con el bordón en su mano. Incluso al pan no le dio tiempo de leudar con la premura, por causa de la premura en la cual salieron. Porque Dios, mis hermanos, no llega nunca tarde ni pronto. Llega en el momento justo determinado en el cual su pueblo lo necesita. Nunca llega tarde y nunca llega pronto. Llega cuando Él sabe que tiene que llegar. Por tanto, clamemos al Señor, porque Él sabrá cuándo tiene que llegar. Siempre. Por tanto, si hay una palabra, mis hermanos, en la cual pueda definirse la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, es la palabra redención. 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 Es por eso mismo que Moisés, cuando entonó alabanzas al Señor juntamente con todo el pueblo al ser liberados, cantaba, y lo podemos ver en Éxodo 15:13, decía: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Mis hermanos, la palabra redención es una palabra maravillosa y que no podemos meternos en ella porque es algo que nos llevarían días y días a hablar de ella. Pero la palabra redención es la palabra Gaal o Geulá en hebreo y tiene que ver con la compra de una propiedad o de una vivienda, la compra literal respecto a esto. Esta ley se establece como la del pariente cercano, seguro que ustedes la conocen. ¿Recuerdan a Boz y a Ruth? Cuando este hombre de Dios, esta Ruth y Noemí salieron de Moab, se fueron a la tierra de Jerusalén, no tenían provisiones, y Boz, que le correspondía después de que otro rechazó redimir a Ruth, como pariente cercano, rescató, salvó, aprohijó, obtuvo a Ruth como esposa, redimiéndola, liberándola de su situación y dándole un futuro y una descendencia. Pues eso es lo que hizo Dios exactamente con su pueblo como pariente cercano. Redimió a su pueblo de Israel, salvándolo, aprohijándolo, rescatándolo, redimiéndolo de la esclavitud de Egipto. Sé que dije que no diría nada, que les dejaría a ustedes ver a Cristo en todo esto, pero es que, mis hermanos, es que la boca se te llena de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vino a rescatarte a ti? ¿Quién vino a rescatarte a ti? Dímelo bien. ¿Quién vino a redimirte como pariente cercano? Él descendió del cielo, siendo el verbo de vida, se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para redimirte de esa situación tan difícil, cosa que nosotros no podríamos haber hecho por nosotros mismos. Él es el pariente cercano. ¿De qué manera celebraron la fiesta de Pesaj y cuál es el significado de algunos de sus símbolos? Y espero, mis hermanos, de verdad que tengas el oído presto para ver al Señor en todas estas cosas. Dice que el día 10 lo tomarás al Cordero. El pueblo de Israel tenía la ordenanza de tomar el día 10, no el 14 se sacrificaba, el día 10 tomarlo y apartarlo y dejarlo en un lugar. Esto es muy significativo porque si ustedes lo desconocen, yo se lo digo. En el pueblo de Israel ese animal estaba de alguna manera tipificado como una especie de deidad y lo tenían, qué sé yo, como hoy en la India las vacas. Y lo tenían de una manera muy, muy relevante, como algo muy de deidades y todo esto. Y tener a ese animal atado del cuello en el patio de la casa, todo el pueblo de Israel, durante 4 días, es una declaración de intenciones muy increíble diciendo que la idolatría vuestra no sirve para nada, que vuestros dioses son falsos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el verdadero. Dice que un cordero por familia, y si la familia era pequeña, que la compartiera con su vecino, y esto era para no dejar al cordero sin comer. Y esto es una clara connotación a la unión en coinonía entre los hermanos. El cordero, mis hermanos, debía de ser macho, de 1 año y sin defecto. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Lo inmolará toda la congregación de Israel el 14 de Nisán entre las 2 tardes. Tremendo. La sangre del cordero se pondrá en los postes de la puerta y en el dintel donde lo han de comer. 2 postes y un dintel, 3 palos untados de sangre, mis hermanos. Quien no vea una cruz en las puertas de las casas de los judíos en los tiempos en el que el ángel de la muerte pasó por ahí y salvó la vida de aquellos que tenían untada con sangre esos 3 cachos de madera, es que no lo quiere ver. Comerás al cordero asado, ni crudo, ni cocido, y entero, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Lo comeréis vestidos y apresuradamente, así lo celebraban. Respecto a estos símbolos, mis hermanos, de la Pascua, hay 3 indispensables. 3 indispensables. El primero es el pan, o sea, la matzá, el cual tiene que ver con este pan sin leudar que ya hemos mencionado, que recuerda la premura, como ya hemos dicho, de la liberación, y la ausencia del hametz, de la levadura de este pan, viene a simbolizar el quitar el pecado de en medio de ese pan, del medio de esa casa, y a modo más profundo y espiritual, a quitar el pecado de en medio de las vidas. Segundo, estaba las hierbas amargas, o conocido como maror. Su propia raíz etimológica, maror, viene derivado de la palabra mara, que viene a significar amargura. Y eso venía a connotar el sufrimiento amargo para que nunca se olvidara el pueblo de Israel el tiempo de esclavitud y las dificultades que habían pasado. Y tercero, cómo no, el corbán, como ya dijimos, el cordero de Pesaj, que es la pieza fundamental de esta fiesta y todo gira en torno a él, ya que es la víctima que sustituye. La víctima que sustituye. Por eso es la respuesta que Dios le dice que le den a sus hijos. Cuando le preguntes, dice, cuando tus hijos te pregunten esto, recuérdales lo siguiente. Cuando tus hijos te pregunten, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua que del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es lo más relevante, este Corbán Pesaj. Sin estos 3 símbolos mencionados, no existe celebración de Pascua que valga. No se puede, o no podían y no pueden celebrar la Pascua el pueblo de Israel sin estos 3 símbolos indispensables. Hay que notar también, mis hermanos, que al pasar de los siglos, la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, ha ido incorporando símbolos, cánticos, rituales, oraciones y demás a lo largo de su historia. En la cena de Pesaj podemos ver cómo se toman 4 copas de vino a lo largo de la fiesta, cosa que no está mencionada en Éxodo capítulo 12. No lo encontramos, sino que vemos que a lo largo del tiempo tradicionalmente se ha ido incorporando. Esta tradición coinciden la mayoría que fue instituida por Gilel. Gilel era uno de los grandes sabios del pueblo de Israel, estaban Hillel y Shammai. Hillel era el abuelo de Gamaliel, el cual a su vez era profesor y maestro de Pablo. Y instituyó esto en base a unos textos que encontraba en Éxodo capítulo 6, verso del 6 al 8, y es muy significativo, ya que desde ahí se extraen unas porciones de la Escritura y dándole nombre a estas 4 copas. La primera es te sacaré, la segunda es te libraré, la tercera es te redimiré y la cuarta es te tomaré. Estas tradiciones, mis hermanos, hay alguien que tiene que contar todo esto. Estas tradiciones no son contrarias a las Escrituras, al menos las que mencionamos aquí hoy. No digo que otras sí que lo sean, al menos las que mencionamos aquí hoy, sino que son tradiciones que se han sido guardadas incluso, escucha bien, y si te asombras, lo siento, incluso por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, sorpresa, no solo guardaba diligentemente lo que su Padre Celestial enseñaba por la Escritura, sino que también se apegaba a aquellas tradiciones puestas por los maestros de Israel a lo largo de la historia, las cuales no contradecían, obviamente, en absoluto, a las Escrituras y eran aprobadas por el Señor. Y para muestra un botón, podemos leer en Lucas 22,
no lo vamos a leer, pero apúntatelo, podemos notar en Lucas capítulo 22, verso del 14 al 20, cómo al menos 2 de esas 4 copas son mencionadas en ese lugar. Y solo quería resaltar esto, porque aunque por supuesto que las Escrituras son la única fuente de inspiración y la única autoridad divina que nosotros tenemos, amén, no hay otra cosa por encima de las Escrituras, amén a esa verdad, podemos observar cómo ciertas tradiciones ligadas al pueblo de Israel eran contempladas y aceptadas incluso por nuestro propio Señor Jesucristo. A tal grado, escucha bien, a tal grado que tomó un símbolo añadido por tradición, queremos creer agradablemente que era la tercera copa, la de la redención, este símbolo lo toma para vincularlo en nada más y nada menos que el nuevo pacto. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo toma un objeto instituido por tradición y no por ley en la Escritura para vincularse al nuevo pacto. ¿Por qué digo todo esto? Para que mis hermanos tengamos mucho cuidado y mucho respeto y mucho temor del cielo con aquello que Dios aprueba en base a las tradiciones, obviamente dentro del pueblo de Israel. Y con esto no quiero decir que todo esto sea autoritativo y que todo esto lo tengamos que mirar en absoluto. Simplemente que nosotros como cristianos, sin entender y sin necesidad de saber estas cosas, como mínimo he dicho esto para tener temor en base a esto. Para que no nos unamos a estas personas que sin conocimiento de nada desacreditan lo que desconocen, quizá afrentando a lo que Dios aprueba. Amén. Otra tradición muy significativa, y espero que estemos aprendiendo cosas en esta tarde. Otra tradición muy significativa ligada a un elemento legislativo indispensable como es el pan, como es la matzá, es lo conocido como el afikomen. El afikomen es una palabra griega que viene a significar postre y es lo que a día de hoy los judíos con lo que los judíos concluyen dicha fiesta. La matzá, al inicio de la fiesta, se parte en 3 trozos. Un trozo representa a Israel, otro trozo representa a los levitas y otro trozo representa a los sacerdotes. Y el trozo de en medio, al principio de la fiesta, se parte y se esconde para que al final de la fiesta los niños lo busquen y lo encuentren. Todo esto es tradicional, pero también es muy significativo, ya que para ellos este pedazo tiene que ver con la redención del mundo final, conocido por ellos como el Olam Abba. Lo que es curioso, muy curioso, mis hermanos, es que su propio pueblo, el cual, escucha bien, se le dio a celebrar en primera instancia dicha fiesta, el cual añadió él y practica dicha tradición del afikomen, siguen ignorando su verdadera figura, quedándose solo con la sombra, cumpliendo así incluso a nivel profético con su ignorancia y su velo de no ver a Cristo, por medio incluso de las tradiciones, ya que este afikomen, este pedazo que se esconde y se parte al principio de la fiesta, que no ven al principio, no es sino más que Cristo, que al principio vino y fue partido y ellos no lo contemplaron, pero que al final de la fiesta sus hijos lo buscarán y lo encontrarán y podrán decir: vimos y creímos en él, vieron a aquel que traspasaron, porque al final de la fiesta, mis hermanos, Cristo vuelve a aparecer. Y en el día de hoy, estos judíos que no tienen a Cristo y sin Cristo por muchas leyes, por muchas tradiciones, por mucha alajá, por mucha cosa que tengan y mucho conocimiento, si no tienen a Cristo no tienen nada. Esperamos que en el momento determinado del tiempo, este pan que se partió y les fue oculto al final de los tiempos, puedan verlo y decir: he aquí aquel que traspasamos. ¡Aleluya! Aleluya, mis hermanos, aleluya. Seguimos un poco más, un poco más. ¿Cuándo se debe celebrar Pesaj? ¿Cuándo se debe celebrar la Pascua? No hay tiempo para hablar detenidamente de los tiempos, de los momentos y de las fechas, que créanme que es un tema complicado, complejo
y necesario también. Pero demos algunos detalles. La fiesta de la Pascua se celebra, como hemos dicho, en primavera, en el mes conocido como Nisan o como Aviv, que es el mes de la primavera, el 14 de ese mes, y coincide en nuestro calendario occidental con marzo y abril. En este caso, antes me he equivocado, perdón, he dicho marzo, el 8 de abril, miércoles. En Éxodo 12, el texto que hemos leído, lo pueden comprobar. No solo, mis hermanos, se instituyó, sino que desde que se instituyó dicho mes, se considera como cabeza de año. O sea, como si fuera un año nuevo. El pueblo de Israel hay cosas muy raras que nosotros no entendemos y celebran hasta 4 veces de alguna manera. Para ellos es un año que comienza, que si el año nuevo de los árboles, que si de los reyes, que si el Yom Kippur, y ahora este año que entra o como cabeza de mes, que este sí que al menos yo lo puedo discernir en las escrituras, que viene a ser principio de los meses como cabeza de año. Pero es que es normal, mis hermanos, que el pueblo de Israel tuviera, Dios les mandara de que ese mes fuera como cabezas de año, ya que, como hemos dicho, el pueblo de Israel en ese tiempo nació de nuevo. En ese tiempo fue redimido. Porque noten, solo viendo físicamente, como no solo parece como un parto natural, sino como un nacimiento de nuevo espiritual. Salen del pueblo de Israel. ¿Me ven? Porque se ha cambiado la pantalla. ¿Me siguen viendo? ¿Sí? Vale, que se ha movido la pantalla. Vale. Salen del pueblo de Israel, son bautizados en el Mar Rojo y reciben la instrucción y la ley en el monte Sinaí. Tantos acontecimientos en apenas 50 días, mis hermanos. Liberado, bautizado, redimido e instruido. ¿Cómo no va a ser un año en el cual comenzar y recordar? Obviamente que sí. ¿Por qué es importante, mis hermanos, todo esto de los tiempos y de las fechas, cosas que hoy no estamos entrando en absoluto? ¿Por qué tanta molestia se toma Dios para establecer tiempos, fechas, momentos específicos para que su pueblo lo guarde así? ¿Por qué? Respuesta muy sencilla, porque a Él le ha placido que así sea. A Él le ha placido que así sea. ¿Quién somos nosotros para determinar un error en lo que Dios dictamina? ¿Quién somos nosotros para alterar el orden de las fiestas? ¿Quién somos nosotros para alterar los tiempos que Dios se molesta en especificar para que su pueblo, diligentemente y con temor, no se mueva ni un ápice a lo que Dios establece? Mis hermanos, cuando hablamos de tiempos, hablamos de Moed. Hablamos de Moedim, y esta palabra en hebrea para tiempos viene a significar fiesta en su raíz etimológica. Por tanto, cuando tú te encuentras en las Escrituras los tiempos de Dios, en muchas ocasiones, su contexto inmediato, estarás leyendo claramente las fiestas de Dios, los Moedim de Dios. Esos son los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios no pueden ser desubicados de su tiempo exacto de celebración. Así lo estableció Dios. ¿Entienden esto? Vemos por todo lugar cómo Dios escribió en cuanto a los tiempos, fechas que Él establece para conmemorar, celebrar o practicar algo que Él ha dicho que se haga en un tiempo específico. Dios estableció un tiempo solemne para sus fiestas, el cual no puede ser alterado. Y solo, escuchen, solo en tiempos en el cual el anticristo aparezca en escena, el antinomias, el antiley, este será el que quiera alterar los moedim, las fiestas, los tiempos del Señor, y lo pueden comprobar en el capítulo 7, verso 25 de Daniel. De ahí a que, mis hermanos, se me hace muy difícil compartir con mis hermanos reformados que el día de reposo, conocido como el día del Señor, sea el domingo. Se me hace muy difícil compartirlo con ellos esto. Ellos sostienen de que en el Decálogo, el cuarto mandamiento, el día de reposo en el cual es Shabbat, se cambió al domingo. Y eso a mí se me hace muy difícil por estas mismas explicaciones que acabamos de hablar, mis hermanos. Y con esto no me refiero a la reunión de los santos en domingo o a la participación de la Cena del Señor semanalmente cada primero de la semana, como lo hacen muchos hermanos, ya que eso es algo
que lo contempla la Escritura y debatimos en base a lo escrito, sino exactamente al cambio del sábado para el domingo, cosa que se me hace más difícil de ver. No obstante, ante nuestra ignorancia, ante nuestra incapacidad no sabemos casi nada, mis hermanos, en humildad seguiremos estudiando, en humildad seguiremos aprendiendo y que el Señor nos siga instruyendo. Y si tenemos que rectificar cosas, con mucho agrado y mucha alegría, las seguiremos rectificando. ¿Amén? Y por último, termino, mis hermanos, que sé que llevo bastante tiempo ya, termino. Por último, para seguir viendo la riqueza de retroceder y encontrarte con los orígenes, con las sombras que proceden de lo que hoy con diligencia participamos respecto a la cena del Señor, una última pregunta a contestar. ¿Cuán importante es esta fiesta? Y espero que también sepan ver dicha sombra de la importancia de la fiesta de la Pascua en la importancia de la fiesta del Día del Señor y vean claramente el tipo y la sombra en esto que vamos a hablar. Como ya dijimos con anterioridad, la fiesta de la Pascua es una de las fiestas solemnes establecidas por Dios para su pueblo. Importante, ¿por qué es importante? Porque Dios lo manda. O sea, si Dios manda algo, es importante, aunque sea mover un lápiz de un lado a otro. O sea, todo lo que sale de Dios, cuando Dios ordena, es de alta importancia. No hay cosas que no son importantes. Obviamente hay cosas con más necesidad, que urgen, que tienen prioridad. Incluso Dios nos enseña a establecer prioridades sobre incluso la base de sus propios mandamientos, pero todo lo que sale de la boca de Dios es importante, mis hermanos. Y nosotros no somos quien para decir que esto no es importante y aquí y allá. Es importante esta fiesta, son importantes porque Dios no establece las fiestas, escucha bien, esto es importantísimo, no establece las fiestas porque sí. Dios no instituye y dictamina que su pueblo celebre fiestas porque sí, para que la gente se divierta como hacen las fiestas, las festividades del mundo. Por eso cuando de verdad comparan, hay gente que compara las fiestas del mundo con las fiestas de Israel, a mí de verdad me da un no sé qué, mis hermanos, no lo puedo entender. Pero no son para que las personas se entretengan o se diviertan, sino que las fiestas no solo son una enseñanza, no solo manifiestan la voluntad de Dios y sirven para obediencia, sino que están establecidas para su pueblo, para que a través de ellas su pueblo se conecte con el Creador. Para que a través de estas fiestas solemnes nosotros nos conectemos espiritualmente por medio de las cosas físicas. Mis hermanos, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero me da igual en ser reiterativo en ello. Las cosas que hacemos en un contexto material trascienden a un contexto espiritual. Por ejemplo, mis hermanos, cuando nosotros comemos los alimentos, si comemos porque sí, y comemos solo para saciar el vientre, se ha dicho de paso, entre paréntesis, parece que últimamente, no sé, esta cuarentena la estamos llevando de una manera con las comidas increíble. Yo no digo que no se coma mal, pero simplemente aprovecho este momento para dar un consejo al pueblo del Señor, que sepamos saber administrar bien los bienes del Señor y sepamos administrar en estos tiempos en los cuales son cortos, quizá esto se alargue mucho, administremos bien los bienes del Señor con el tema de las comidas y demás, para no excedernos en estos tiempos, sino saber racionar, dosificar, no digo que no comamos, pero honrar al Señor por medio de los alimentos que hoy tenemos en la nevera de nuestras casas, porque hay hermanos que apenas tienen nada, y llegará el momento en el cual nuestro pan tendrá que ser compartido. Por tanto, en vez de tener excesos, hagamos lo justo para tener el momento adecuado, poder compartir el pan con el que no tiene. Amén. Dicho esto, entre paréntesis, como digo, cuando uno come, se conecta o bien con su estómago porque come sin más para saciar el vientre. Pero ¿qué pasa cuando uno come y da gracias al Señor? ¿Qué pasa cuando uno come y entiende que el plato que tiene encima de la mesa ha sido el Señor quien se lo ha puesto? ¿Qué pasa cuando uno come y verdaderamente sabe que es la provisión divina? Pues que cada bocado es una conexión perfecta entre el Creador, su creación y sus hijos. Y estamos desayunando y nos estamos conectando con Dios y estamos teniendo una relación con el Señor por medio de Crispis, mis hermanos. Es algo increíble, es algo alucinante, mis hermanos.
Sin embargo, cuando nos desconectamos de esto, pues no trasciende a nada. Pues si una tortilla de patatas, una naranja, una manzana te conecta con el Señor, ¿cuánto más las fiestas que Dios instituye para su pueblo van a ser solo para divertirse o para celebrar y para estar juntos, sino un propósito directo para que el pueblo del Señor, vía algo material, se conecte vía espiritual con el Señor y se eleve por medio de las fiestas altamente pegado a su Padre Celestial. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mis hermanos, todo tiene una relación. Ay, mis hermanos, ¿cuántas veces hago yo cosas sin sentido, sin valorar, sin pensar en que Dios está detrás? ¿Y cuánta elevación me pierdo? ¿Cuánta conexión me pierdo? El Señor nos ayude a tener nuestras mentes centradas en cada cosa que hacemos, porque cuando hacemos una cosa sin Dios es un despropósito y nos resta. Pero cuando hacemos cualquier cosa teniendo a Dios presente, su pueblo se conecta y se eleva. Otras de las maneras de ver su importancia es el contexto perpetuo de esta ordenanza. El contexto perpetuo, la ordenanza por perpetuidad de esta fiesta hace que sea una fiesta importante de celebrar para el pueblo de Israel. Dice Éxodo 12:24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Para siempre. Por tanto, algo que se establece para siempre tiene que ser algo sumamente importante. Pero terminamos. Una de las maneras que a mi modo de ver, para ver su importancia más significativa es la siguiente. Me explico. Para cuantificar la importancia de algo, solo basta con observar las consecuencias al no practicarlo. Hablo en clave bíblica, en el Señor. Para cuantificar la importancia de algo, cuando sabemos la consecuencia de desobedecer ese algo, podemos notar la importancia de esa ordenanza. Por ejemplo, la ley sabemos que tiene 613 mandamientos, o sea, que dicen los que entienden que de los 2, de los 10, o sea, es una derivación de un montón de mandamientos. 365 prohibiciones y 248 ordenanzas. Dentro de las 365 prohibiciones, o sea, no harás, y las 248 ordenanzas, o sea, harás, dentro de las prohibiciones hay un montón de mandamientos que tienen pena de desconexión, pena de excomulgación, pena de que se conoce como caret, cercenar, separar, cortar. Como por ejemplo, para el pueblo de Israel, obviamente no guardar el día de reposo. Caret. En tiempos antes de que viniera el Señor Jesucristo y cuando el poder de la espada estaba en el pueblo de Israel, la pena capital. Matabas a alguien, caret, te mataban, separado del cuerpo de esta manera. Pero cuando hablamos de ordenanzas, o sea, de las cosas que debemos hacer, solo hay 2 que tienen pena de caret. Solo hay 2 ordenanzas que tienen pena de excomunión, pena de excomulgación. Una es la milá, o sea, la circuncisión. Todo judío nacido que abre matriz, al 8º día tienen que circuncidarle porque es estatuto perpetuo para el pueblo de Israel, obviamente. Y quien no lo hacía tenía pena de caret. Pero, ¿cuál se creen que es la otra ordenanza que aquellas personas que no celebren tienen pena de caret? Creo que es obvio, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj, celebrada e instituida el 14 de Nisán. Por tanto, si la importancia la cuantificamos por la consecuencia, no hay mayor consecuencia que la muerte espiritual. Por tanto, queda demostrada que la Pascua es algo sumamente importante. Amén. Conclusión. Dicho todo esto, proporcionando a su pueblo, a su iglesia, a ustedes que me escuchan, toda esta información, espero que una mínima parte de la sombra que precede a la figura perfecta que nosotros en breve tendremos entre manos, haya sido para enriquecer y poder contemplar un poquito más, un poquito más de cerca y mejor la fiesta que tenemos entre manos, porque es obvia su conexión. Y sin haber, mis hermanos, haber hecho énfasis en nada, en alguna cosa, porque es que no me lo podía aguantar en mi boca,
sin haber hecho énfasis en nada, dejándote solo a ti, dejándole solo a usted, que observe y compare la sombra con la figura perfecta que tenemos actual hoy, si yo les hiciera la pregunta, ¿a quién han visto reflejado en esta fiesta? ¿Qué contestarían? ¿Qué contestarían? Díganme. Si yo les hiciera la pregunta, ¿qué personaje es el personaje principal de todo lo mencionado? ¿Qué es lo que contestarían? Si yo les hiciera la pregunta, ¿quién es este cordero que se sacrificó hace tantos miles de años y se siguió sacrificando mientras que el templo estaba en el pie el cada 14 de Nisan? ¿Cuál sería su respuesta? ¿De quién es esa sangre derramada en esos 3 postes de los dinteles de las puertas el primer día que se instituyó la fiesta de Pesaj o en los demás días que fue sacrificado el cordero? ¿A quién se referiría? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál fue el pan partido que se partió y que se parte en la fiesta de Pesaj? ¿A quién ven ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? No tengo duda, mis hermanos, no tengo duda, mis hermanas, que la respuesta solo sería una, viendo las sombras, solo sería una. Cristo Jesús, Señor nuestro, es la respuesta. Porque hoy nosotros, después de tantos miles de años, no conmemoramos una liberación física del pueblo de Egipto. No recordamos que fuimos libertados de los egipcios. No recordamos que el Señor nos sacó de esa manera. Recordamos que en cierto momento determinado del tiempo, nuestro Señor Jesucristo se vinculó a unos símbolos ese 14 de Nisan, instituyendo el nuevo pacto en su sangre para el perdón de sus pecados, recordando que murió y recordando de que volverá. Eso es la Pascua, esa es la sombra. Cristo es la figura perfecta y doy gracias a Dios de que a día de hoy su iglesia lo tenga en sus manos. ¿Qué responsabilidad tienes, iglesia del Señor? Tienes una responsabilidad enorme. Siendo cristianos gentiles que apenas conocemos nada, podemos alumbrar a aquellos que les fue dada la palabra, aquellos que tenían la sombra y siguen teniendo la sombra opaca entre sus manos, y podemos decirle, escuchad, Cristo es la figura perfecta. ¡Aleluya! ¡Aleluya, mis hermanos! ¡Aleluya! Porque tengo que deciros algo. Y termino. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Tenemos la figura perfecta. Ya no necesitamos el tipo solo para verlo de vez en cuando, echarle un vistazo y estudiarlo. La sombra ha sido manifestada, se nos ha sido revelada. Cristo es nuestra Pascua. Aleluya. Lo tenemos entre nuestras manos y en medio de esta dificultad y esta aflicción, en medio de tanta penumbra, en medio de tanta tiniebla con esta pandemia, en la casa de sus hijos sigue habiendo luz. No porque no vayamos a infectarnos, sino porque aunque estemos infectados, su luz está con nosotros. Su luz está en nosotros y no hay quien ponga oscuridad en nuestras casas. Mientras que en Egipto, todo Egipto se puso en tinieblas, en las casas de su pueblo había luz. ¡Aleluya! Por tanto, mi hermano y mi hermana, regocíjate en este día. La libertad de participar de la cena del Señor, entendiendo su importancia y recordando el nuevo pacto en su sangre, porque Cristo es nuestra Pascua, que gloria tenga su nombre. Aleluya. Vamos a terminar en oración, mis hermanos.